Padre glorioso, Padre bueno, Padre bondadoso y misericordioso, gracias Señor por permitirnos esta noche poder venir a tu palabra, adquirir conocimiento tuyo, Señor, y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y poderosa, Señor, para transformarnos, Señor. Y hoy pedimos, Dios, que al ser expuestos a tu palabra, Señor, eh, tu amor, tu misericordia, tu gracia nos confronte, nos redarguya, nos hable de tal manera, Señor, que podamos estar dispuestos a seguir tus pasos y hacer tu voluntad, Señor. Permítenos reconocer esta noche que tu voluntad para con nosotros, Señor, es buena, es agradable y es perfecta y la podamos comprobar, Señor, operando en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Señor, yo te ruego por todos mis hermanos que están conectados en esa transmisión de media semana, Señor, que tú bendigas nuestras vidas y no solo por los que están conectados, sino por los que escucharán posteriormente esta enseñanza, Señor. Es tu palabra y tuya es la gloria, Señor. Así que pedimos tu dirección esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miras el lugar donde te encuentras, cuando miras la generación, la época, el tiempo en el que nos encontramos, yo creo que sin duda podríamos decir que es una generación que ha rechazado consistentemente a Dios. Desde la parte del gobierno, las legislaturas, ¿no? Cómo han rechazado a Dios. Y muchas veces cuando miras al occidente, como es conocido, toda esta parte desde Europa hasta América, supuestamente cristiana, ¿no? Pues vemos cómo han, aún en la iglesia, rechazado a Dios, ¿no? Y se ha rechazado a Dios de las escuelas, se ha rechazado a Dios de la Constitución, se ha rechazado a Dios de las familias, ¿no? Y podríamos decir que somos eso, una generación indomable, una generación salvaje que pareciera que todo lo que hace está en contra de Dios. Y bueno, hace poco hacía unas declaraciones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazando a los gobiernos, a los países que conforman la OTAN acerca de una tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial que sin duda conllevaría al uso de armas nucleares, y él decía que eso sería el fin de esta civilización, ¿no? Y que nadie estaba deseando que eso ocurriese, pero que por allí estaba avanzando todo. Y entonces ves las reacciones de los gobiernos, aún de China, y ves a todos los medios de comunicación manifestando cierto temor a eso, ¿no? Y yo digo, creo que le tenemos más miedo esta generación a una tercera guerra mundial que a Dios. Y cuando ves la historia y ves grandes imperios como el Imperio Romano, te das cuenta que el Imperio Romano estaba súper equipado, súper armado, un ejército poderosísimo, y de repente cayó el Imperio Romano. Y si miras la historia te das cuenta que no cayó por debilidad militar, no cayó por debilidad en su ejército, sino que el ejército romano, perdón, bueno, lo voy a expresar de esta manera, sino que el imperio romano cayó por una decadencia moral y por una decadencia sin duda espiritual. Y entonces cuando vemos lo que está ocurriendo en nuestro mundo, la marcha del 8 de marzo, cuando ves lo que ocurre en todas las leyes que están siendo aprobadas, ¿no? Cómo se legaliza el uso de sustancias como la marihuana, cuando ves que se legaliza aborto, cuando ves que se legaliza se cambia la definición de familia para que personas que se unen del mismo sexo puedan
adoptar niños, ¿no? Que pues, evidentemente ellos aún no tienen capacidad de elegir quiénes van a ser sus padres, ¿no? Y empiezas a ver también esa decadencia moral, esa decadencia espiritual, y ves todo lo que está ocurriendo en el planeta. Te das cuenta que la crisis mundial es por falta del conocimiento de Dios. Y por donde quiera. Es extraño ver a un líder diferente, pero por donde quiera, ¿no? Ves líderes corruptos, faltos de entendimiento, ¿no? Por todos lados la política está terrible, ¿no? Y con banderas de Dios, pero realmente con un corazón apartado de Dios, siendo engañados y engañando a muchos, ¿no? Eh, ves la condición de las familias, cómo se encuentran, ¿no? La falta de liderazgo paterno, la falta de autoridad en los hogares, aún entre los llamados cristianos, ¿no? Nada más falta echar una mirada a cómo se encuentran muchas veces las familias, hijos abandonados, diría Marcos Vidal, a precio de placer, ¿no? Te das cuenta que hoy se censura que alguien hable en contra de ciertos movimientos feministas, en contra de ciertos movimientos políticos, pero no se censura la pornografía. La pornografía está al alcance y a la disposición de cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier lugar en donde se encuentre, ¿no? Y prostitución y alcoholismo, ¿no? Eh, o sea, a veces en mi entorno veo más agencias de cervezas que iglesias, ¿no? Estamos viviendo literal metidos y no es algo que yo esté como dramatizando mucho, falta una mirada sencilla así, voltea a ver al mundo en el que te encuentras. Estamos viviendo una agenda anti Dios, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, ¿no? Donde es elogiado aquel que tiene 3 mujeres, que aguanta tomar 2 litros de alcohol, ¿no? Donde es elogiado alguien que puede vivir en los antros y que usa palabras deshonestas de su boca, pero que es deshonrado o es juzgado alguien que va a una reunión de oración, alguien que va a una reunión donde le van a enseñar la palabra de Dios, donde le van a enseñar a conocer a Dios, al Dios vivo, al Dios que dio su vida por nosotros, ¿no? Y entonces decimos, esta sociedad, cuando digo decimos, no es que yo lo diga, sino esta cultura, esta sociedad, esta generación en la que nos encontramos, decimos que todo lo que hemos aprendido a través de siglos y de milenios, todo lo que aprendimos que era moralmente correcto, debe ser deconstruido, ¿no? Decimos que todo eso fue una construcción que ha traído más males que bienes, cuando en realidad el punto es que esta generación se ha olvidado por completo de Dios. Y vamos a nuestro texto entonces de Oseas capítulo 4. Quizá lo voy a dividir en 5 porciones. Quiero leer la primera porción del verso 1 al verso 3, que la generación de Oseas se encontraba en una situación muy similar. Recuerden esto nada más para ponernos en el contexto, que se encontraba dividido el reino del norte con el reino del sur. Las tribus que entraron a la tierra prometida, aunque no todas entraron, bueno, llegó un momento de la época de los reyes donde hubo una división terrible, y entonces unos se fueron con Jeroboam, otros se fueron con Roboam, y se convirtió en el reino del norte con Jeroboam y en el reino del sur con Jeroboam, el hijo del tercer rey de Israel,
Saúl, David y Salomón. Gracias. Se me seca la mente un poco a estas horas de la noche, ¿no? Pero entonces recuerden eso, que estaban ahí un poco en época de mucha decadencia moral y espiritual. ¿Por qué? Porque al dividirse el reino, realmente dejaron contaminarse por todas las ideologías antidios, idólatras, apartadas del Dios vivo, del único Dios vivo y verdadero. Entonces por eso aparecen los profetas, para llamar al arrepentimiento al pueblo que se encontraba realmente en una situación lamentable de haber dejado a Dios fuera de sus vidas. Y dice entonces el capítulo 4, en este juicio, en esta palabra profética, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y esto, contender, es como que Dios está demandando, como en un juicio. Imagínate un juicio y es alguien que es demandado, y entonces Dios es el demandante contra todos los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo no dudo que nos encontramos así, viendo asaltos, viendo asesinatos, viendo secuestros, viendo cárteles de la mafia, ¿no? Y viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces el resultado es verso 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Verso 3: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de la tierra, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y entonces aquí vemos cómo va a haber maldición a causa de el pecado de las personas, a causa de una generación completamente alejada de Dios, ¿no? Pues lo que básicamente está diciendo este texto desde el verso 1, dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Entonces fíjate, cuando no hay conocimiento de Dios, la misericordia, el trato entre las personas, no me importa robar, no me importa fornicar en el matrimonio, no me importa mentir, no me importa hacer malos negocios, no me importa operar en contra de las personas, no hay misericordia. El resultado es que no hay verdad, y no habla específicamente como de mentir. La mentira es parte de, pero más bien habla que es una sociedad que no está sustentada en un juicio de Dios, en la verdad de Dios, sino que está sustentada realmente en el error, ¿no? En las cosas equivocadas. Y entonces perdemos por completo la cordura. El Salmo 111, verso 10, quisiera recordarlo con ustedes. Es similar a lo que viene en Proverbios 9 o que viene en Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, es decir, la palabra loor es alabanza, su loor permanece para siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene esta generación? Que no tiene conocimiento de Dios. Pero la Biblia me insiste una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo quisiera empezar aquí también con una premisa. ¿Cómo es que estás enseñando a temer a Dios a los que te rodean? Bueno, si estás en autoridad, si eres padre, si eres madre, si eres esposo, ¿cómo perciben tus hijos? ¿Cómo perciben los que te rodean que realmente temes a Dios? Que eres una persona que teme en lo profundo de su corazón a Dios, ¿no?
no podemos pasar esto y haciendo ese análisis sin recordar las palabras de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1. Hace un rato Charlie me hizo recordar cómo en realidad se encuentra la generación también del tiempo de Roma y cómo esto está vigente hasta nuestros días. Y voy a leer del verso 18 en adelante, Romanos 1, 18 en adelante. Mira lo que dice, pon atención, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Te das cuenta? Lo que estaba pasando en Oseas, no había verdad, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto es claro, ¿no? La ciencia y científicos muy honorables y muy respetables, premios Nobel de la Paz y muchas personas reconocidas a través de la historia, cuando observan el mundo, dicen, eso no puede ser obra de la casualidad, tiene que haber, esto no surgió de la nada, debe haber detrás de esto inteligencia que diseñó todo lo que vemos, el ADN, las galaxias, el microcosmos, el macrocosmos. Detrás de lo que vemos, del mundo creado, vemos que Dios existe. Y entonces, de tal manera que no hay excusa. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, fíjate cómo rechazaron a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese verso 23 se llama idolatría, ¿no? Cambiaron a Dios por las cosas creadas. Dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, ¿no? Todos esos son deseos pecaminosos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira cómo la idolatría está altamente ligada a los pecados sexuales. Cómo van de la mano todo el tiempo los pecados sexuales con la idolatría, porque se convierte en idolatría espiritual, se convierte en fornicación espiritual, ¿no? Y entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira otra vez. Estamos hablando de la verdad y la misericordia y el conocimiento de Dios. Dice, honrando y dando culto a las criaturas, a lo creado antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, perversidad sexual. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿no? Y entonces ves toda esa perversidad sexual y que realmente tiene un pago, y tú sabes perfectamente que al practicar, al vivir practicando esas cosas, no hay paz, no hay gozo. No puede haber una vida sana en eso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, verso 28, Dios los entregó una mente. ¿Cómo está su mente? Reprobada. O sea, ya no tienen buen juicio, ya no tienen capacidad de elegir lo bueno para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿no? Es una generación
totalmente rebelde, una generación que no entiende de autoridad, de honra, de respeto a la autoridad que Dios ha puesto en los hogares. Entonces, familias bien disfuncionales, necios, desleales, wow, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, alguien que vive consistente practicando esas cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, fíjate, no es suficiente con hacerlas, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Y entonces se agrupan, se fortalecen y le dan más fuerza a sus movimientos anti Dios. Y entonces tú dices, wow. Y regresamos al texto y dice, por falta de conocimiento, por conocimiento de Dios. Entonces Dios comienza un juicio contra esa generación porque le faltó conocimiento. Y no se necesita mucho, mis queridos hermanos. Al ver un poquito de la historia reciente en la que nos encontramos, vamos a hablar un poquito de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero también podemos un poco revisar un poco la era de la industrialización, podemos recordar un poco la era de los tiempos de la Ilustración y todos esos movimientos anti Dios que han esos momentos difíciles en la historia de la humanidad, donde lo que nos encontramos es los hombres yendo a la guerra, pero dejando sus familias y sus hogares abandonados, las mujeres saliendo a trabajar, la época de la industria, ¿no? Porque pues hay necesidad y sus hombres murieron en guerra y hay que alimentar a sus hijos, y entonces el crecimiento del empoderamiento en la mujer en muchos sentidos, pero eso conlleva otras cosas, como es el abandono de los hijos. Y después ya nos encontramos en tiempos post, tiempo de la Ilustración, donde nos encontramos donde el intelectualismo, las libertades y los movimientos que han ocurrido realmente empujando para sacar a Dios de las familias y de las escuelas, nos encontramos con que los padres se encuentran muchas veces llenos de ocupaciones, de distracciones, de responsabilidades, llenos de tareas. Ahora sí que tratando de conquistar al mundo, pero abandonando sus propias tareas en casa. El conocimiento de Dios, iglesia, estoy hablando a la iglesia de Calvary Norte, el conocimiento de Dios se aprende en casa. Si no hacemos la tarea desde casa, vamos a fracasar, ¿no? Entonces, nos podemos llenar de responsabilidades, de actividades. Pero sabes, cuando no estamos enseñando temor a Dios a nuestros hijos, a nuestra generación, estamos demostrando una falta de amor y de interés por nuestros hijos. Distracciones, codicia, codiciándonos, tener más, vivir en un mejor lugar, tener un mejor auto, viajar, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer que un padre no enseñe temor de Dios a sus hijos? Pecado. ¿Qué tal? Un padre que no tiene autoridad moral no va a enseñar a sus hijos a temer a Dios, porque no tiene autoridad moral con que hablarles a sus hijos, ¿no? Y esto, entonces, te das cuenta que muchos padres están ensimismados, tienen amor a sí mismos, pero no están amando verdaderamente a sus hijos, porque si amaran a sus hijos, les enseñarían temor a Dios. Entonces, una generación donde aún dentro de los llamados cristianos que cargan una Biblia debajo del brazo, en los hechos, en la práctica, puede haber una ausencia de Cristo en sus vidas.
una ausencia de Cristo en sus vidas, ¿no? Entonces, regresando al texto, sin conocimiento de Dios no hay misericordia, sin misericordia tampoco hay verdad. Y de acuerdo al texto que leímos, ¿no? Y entonces viene una serie de situaciones en el verso 2 y en el verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y habrá maldición, ¿no? Entonces de ahí es que viene toda clase de mal. Hay maldición. Ahora, a partir del verso 4 quiero leer otra porción ahí. Un poquito del verso 4 hasta el verso 8. Otra vez vamos a ver cómo un liderazgo corrupto, un liderazgo separado de Dios. Dice el verso 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entonces, cuando los sacerdotes procuraban enseñar, procuraban diligentemente enseñar la palabra de Dios, la gente que hacía se resistía a la autoridad puesta por Dios. Y entonces aquí el juicio: caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Otra vez juicio, ¿no? Y duro es caer de día, ¿no? Pero igual de noche, ¿no? Entonces, maldición. Ahora checa el verso 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué razón? Porque le faltó conocimiento. Y mira esto: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es un sacerdocio corrupto. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué hizo? Se olvidaron de la ley de Dios. Entonces, aquí el conocimiento no es conocimiento de ciencia, de artes, de tecnología. Obviamente está hablando de conocimiento de Dios, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré ¿de qué? De tus hijos. Entonces, hay una consecuencia, hay una destrucción ¿de qué? De la familia. Conforme a su grandeza, dice el verso 7, así pecaron contra mí. Yo también cambiaré su honra en afrenta, es decir, en vergüenza, ¿no? Entonces, juicio de Dios. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Una época en la que no había sanas enseñanzas. Y ok, la época de Oseas, ¿no? Que sabemos que después el reino del norte fue totalmente dispersado en la época de Jeroboam II y desapareció. Realmente se dispersaron tanto entre las naciones que no se volvió a saber más del reino del norte, el llamado norte del reino de Israel, ¿no? Donde 10 tribus o al menos 9 tribus y media conformaron el reino del norte. Realmente desapareció y se cumplió todo esto que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque fue una época en la que no había conocimiento de Dios. Y sabes, yo creo que hoy estamos ante grandes oradores, personas con gran capacidad de pronunciar discursos, con una elocuencia tremenda, ¿no? Que arrastran a veces masas, que son motivadores, pero que muchas veces detrás de esos motivadores hay cosas ocultas. ¿A qué me refiero? A deseos ocultos. Y tú ves ahí usando la Biblia, no enseñando la Biblia, usando la Biblia, introduciendo muchas veces psicología, humanismo, o sea, todo pensamiento de hombre en lugar de enseñar fielmente la palabra.
Ves corrientes con falsos evangelios como es el evangelio de la prosperidad, que apartan realmente a las personas del Dios de la Biblia y prometen libertad a las personas cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Por todos lados puedes ver eso. Ahora, debemos de estar muy conscientes de esto. Podemos hablar de Dios y no estar hablando de su palabra. El nombre de Dios y su palabra no las puede separar. Son inseparables. De hecho, una manera en la que se revela Dios, el Hijo de Dios, en Juan capítulo 1, verso 1, es el verbo de Dios. Y el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y es Dios mismo. La falta del conocimiento de Dios, la falta de Cristo, la falta de la palabra de Dios. Dice el Salmo 138, verso 2, me encanta lo que dice. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y lo explica ahí mismo en el 2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En ese verso podemos ver que el nombre de Dios y su palabra son inseparables. Entonces, ¿cómo nos estamos nutriendo de la palabra de Dios? Y si es cierto la tesis que yo estoy haciendo de que el conocimiento de Dios se aprende en casa, ¿cómo, si tú eres padre, cómo estás enseñando a tus hijos a temer a Dios? ¿Cómo estás enseñando conocimiento de Dios? Algunos quizá recuerden que en el Nuevo Testamento algo que nos fascina saber y recordar es que dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿No dice eso? Entonces, ok, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote? Ve por un momento a Deuteronomio. Deuteronomio 33:10 me dice, ellos, hablando del trabajo de los sacerdotes, enseñarán tus juicios a Jacob. Sabemos que Jacob después cambió su nombre y Jacob tiene también el nombre de Israel, del pueblo de Dios. Y tu ley a Israel, ahí está. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces, ¿qué iban a enseñar? Iban a enseñar la ley de Dios e iban a enseñar a adorar y a temer a Dios. Ese es el trabajo de un sacerdote. Un sacerdote tiene que enseñar al pueblo de Dios a temer a Dios, adorar a Dios y enseñarle la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el trabajo de un rey? Si sigues ahí en Deuteronomio, nada más regrésate al capítulo 17. Es más extenso, tú después puedes leer más ahí en el 17, pero yo nada más quiero recordar el verso 18 y 19. Y dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original de esta al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces fíjate, el rey debería de estar minuciosamente a mano haciendo una copia de la ley, y mientras él estuviese haciendo una copia fiel de la ley de Dios, su corazón crecería en temor de Dios. Esto es estudiar diligentemente la palabra de Dios. El rey entonces de esta manera no se enseñorearía de las personas. El rey no tendría un más alto concepto del que debería tener de sí mismo. El rey temería a Dios. El rey trataría con juicio, pero con gracia y con misericordia a las personas a las que servía. El rey no buscaría
bienes materiales ni económicos del pueblo. No trataría de abusar de las personas económicamente, porque todo esto se desarrollaría a través de tener un conocimiento de Dios. Ahora, más de la actividad, hay muchos versos, pero creo que vale la pena recordar algunos. Ezequiel 44:23 habla también de la actividad del sacerdote y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a enseñar esto en el seno del hogar a nuestros hijos? A platicar las consecuencias que tiene, por ejemplo, las adicciones, las drogas, ¿no? Porque quizá nunca te has sentado a hablar acerca de eso de tus hijos y estás afanado en el trabajo y estás afanado en conquistar el mundo material y otras cosas. Y el día de mañana tus hijos pueden caer en las redes del narcotráfico. Es triste. Estaba viendo viendo unos videos de unas personas que se dedican a rescatar a personas de la calle y estaba viendo a jovencitas, llorando por la condición de calle, por la condición de prostitución y de adicción tan deplorable en la que se encuentran. Y una de ellas la estaban entrevistando. Decían, es que yo vivía en una casa buena, pero mi papá nunca me cuidó. Y jovencitas, pues ya en una desnutrición y en una adicción que se les ve una condición muy lastimosa, pero que se les ve bonitas en su cara, que se les ve personas que no te las imaginas en una condición tal de prostitución, en una condición tal de abandono y de destrucción, y deseando salir de ese mundo de tinieblas y de oscuridad en las que se encuentran, pero diciendo, mi papá no me cuidó. Mi papá no me cuidó. Entonces, bien grave cuando los padres abandonan a sus hijos, aunque vivan en el mismo techo, aunque vivan en la misma casa, ¿no? Ahora, recordando un poco, este domingo pasado estuvimos estudiando 2 Timoteo capítulo 4. El verso 2 le habla claramente Pablo a Timoteo de su función como pastor y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Entonces, convencer, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo, ¿no? En la mañana cuando estás llevando a tus hijos a la escuela, en la tarde quizás si estás almorzando con ellos, o en la noche antes de ir a descansar, y el sábado y el domingo, y tomando en alta prioridad el que tu familia sea expuesta a la verdad de Dios, y que puedas modelar en tu caminar como al tratar a tu esposa, a tu esposo, al vivir una vida de fidelidad, una vida de honestidad, una vida de amor, una vida de respeto, una vida de servicio, que honras a la autoridad, que no andas metido en chismes, que no andas metido en mentiras, no, que eres una persona trabajadora, que eres una persona honesta, una persona que paga bien sus cuentas a tiempo, una persona que no hace fraudes, una persona que no se mete en líos, una persona que cuida su lengua, una persona que ama, una persona que tiene un corazón noble, que tiene un corazón humilde, que tiene un corazón servicial. Eso lo están palpando tus hijos. Y cómo te ven orar, y cómo te ven usar la palabra de Dios. Cómo tratas la palabra de Dios. Yo en lo personal he usado muchas Biblias a través
de los años de caminar con Dios. Y no es que idolatre el papel y la tinta. Yo tuve una imprenta por un tiempo y yo sé que esto es un papel y es tinta y está encuadernado, pero que contiene el mensaje de Dios. Y a veces poner la Biblia en un lugar inapropiado me pesa en el corazón. Pero bueno, si quieren, eso es mi hombre religioso. Pero ¿cómo estamos tratando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos siendo afectados por el mensaje del Evangelio de Dios? ¿Cómo estamos creciendo en el temor a Dios? ¿Cómo está la luz del Evangelio de Dios irradiando nuestros corazones? ¿Cómo cuando tenemos pruebas, dificultades, adversidades, cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Saben algo que me gustó mucho? O sea, en medio no es nada que sea extraño para todos los meses que hemos estado pasando como iglesia, las dificultades de una división que hemos estado pasando como iglesia. Algo que en estas últimas semanas ha sido para mí hermoso y sorprendente es ver, y lo digo de la mejor manera posible, es ver madurez en muchos de ustedes. Ver cómo están respondiendo, ver cómo están reaccionando, ver cómo están decidiendo. Y así, bueno, en este caso, en lo que ha pasado en la iglesia, pero lo mismo en el seno de tu familia, cómo procesas una adversidad, una enfermedad, cómo procesas una diferencia cuando no hay acuerdos, cómo procesas una situación económica difícil, cómo procesas una situación con tus padres, con tus suegros, en el trabajo, ¿no? Con los hijos, todo eso, cómo procesamos dificultades cuando Dios nos llama a un examen y a ver, siéntate, vamos a hacer una prueba. Si reprobamos el examen o lo pasamos y con qué calificación lo pasamos, todo el tiempo estamos siendo probados. Todo el tiempo estamos Dios haciéndonos exámenes. Y no es para que Él sepa cómo estamos de conocimiento de Dios, sino para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos del conocimiento de Dios. Él ya lo sabe. Él ya sabe la condición de nuestro corazón, pero estamos siendo probados todo el tiempo. ¿Y cómo tomamos decisiones? Solamente tomamos decisiones de lo que a mí me conviene, o pienso qué es lo que le conviene a mi familia, qué es lo que le conviene a mi prójimo, qué es lo que le conviene a mi iglesia. La vida cristiana, mis queridos hermanos calvarianos, es una vida de abnegación. La vida cristiana trata de una vida de estar muriendo todos los días a ti mismo. Morir duele. No nos gusta morir. La vida cristiana trata de estarnos quitando los harapos sucios y viejos, estarnos revistiendo todos los días del nuevo hombre. Y sí, ciertamente, no todas las veces reaccionamos de las maneras correctas, pero es algo que tiene que estar creciendo todos los días en nuestra vida, el conocimiento de Dios. A veces he pensado, el domingo yo decía de una manera muy leve cuando estábamos leyendo Salmo 19 al comienzo de la reunión, y que me temo que a veces no es falta de conocimiento de Dios. Es decir, no es falta, para muchos no es falta de Biblia. Voy a diferenciar entre conocimiento y entendimiento de Dios. Es decir, voy a asociar el conocimiento a algo que está aquí, pero que no ha bajado aquí. Y que cuando está aquí, el conocimiento es solo intelectual, pero no ha bajado a mi corazón para que yo lo lleve al terreno de la práctica. Y a veces estamos batallando con las mismas cosas y dices, bueno, me falta consejo o un consejero. A veces no hace falta un consejero, sino falta temor de Dios para poner en práctica. Porque a veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Entonces, a veces es un tema de obediencia, ¿no? Ok, vamos al tercer párrafo de aquí, o al tercer fracción que dividí. Juicio por dejar a Dios.
Y hemos estado hablando de juicio desde el primer verso, pero mira cómo se hace más evidente en el verso 9 y 10. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Dejaron de vivir para Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una frase romántica cuando leemos a Pablo? Pues qué bonito, y así yo, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y así como que, pero Pablo demostró con sus hechos que su vida estaba centrada en la roca, que sus pies estaban sobre Jesús, que su anhelo y su deseo era glorificar a Dios. Y ya sé que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces yo me imagino a Pablo preguntándose, ¿cómo esto glorifica a Dios? ¿No? Escribiendo a los Filipenses 4:8, ¿no? Y diciendo, sí, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si es digno de alabanza, si hay virtud alguna, todo eso es en lo que yo quiero pensar. Porque eso que trae honra y gloria a Dios. Pero aquí vemos pues que un sacerdocio corrupto, que están cometiendo adulterio espiritual. En el contexto de lo que Oseas estaba viviendo, muchos de los sacerdotes no es que dejaron de hablar de Jehová, sino que añadieron a su adoración otros dioses. Entonces así como que esto más esto, cometieron adulterio espiritual. No. Entonces, muchas veces el interés está en otro lado, no en Dios. Y eso produce, sin duda alguna, una sociedad decadente. Vamos a hablar más de adulterio espiritual. Vamos al cuarto párrafo, verso 11. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hasta parece un proverbio esto, ¿no? Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y nada, es por cultura. Bueno, pues vino sabemos que es el fermento del jugo de la uva. Pero el mosto era prácticamente la semilla, la cáscara y la carnita de la uva, que también se fermentaba y también se producía una bebida pues de tipo alcohólica, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el 12 otra vez? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces vemos aquí que está hablando de adulterio espiritual. El alcohol y la fornicación le quitaron el juicio. ¿Qué ocurría en esa época? Es un dato interesante. Que los otros dioses, como parte del sacrificio que requerían, era ir a templos donde había prostitutas. Y parte de los sacrificios que ofrecían a los falsos dioses era acostarse con prostitutas. Pagaban a prostitutas y la prostitución, la fornicación, era parte de la idolatría espiritual. Entonces eso se practicaba. Entonces decían, sí adoramos a Jehová, pero también estaban consumiendo idolatría a través de la fornicación, ¿no? Y entonces, pues eso les quitaba el juicio. Ahorita voy a expresar un poco más de eso, pero les quitaba el juicio y entonces empezaban a hablar con ídolos de madera, ¿no? Nuestra sociedad habla con ídolos de madera, de yeso, de oro, de bronce, de plata, de piedra, ¿no? Que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Y entonces en su depravación, pues hasta piensan que los ídolos les responden. Verso 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados. Debajo de las encimas, álamos y olmos,
que tuviesen buena sombra. Entonces allí abajo de esos árboles y arriba de esas montañas era donde practicaban todo eso. Eran prácticas muy comunes de los pueblos no hebreos, no judíos, no del pueblo de Dios. Y eso estaba bien condenado por la ley de Dios. Entonces ellos asistían a esos lugares para practicar esa idolatría. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras hijas, ¿no? Terminaría todo eso contagiando a toda la generación. Verso 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras hijas, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Otra vez vuelve a explicar todo el juicio de Dios, pero vuelve a hablar de que la falta de entendimiento les haría tropezar. Y vuelvo a ese verso que nos dice entonces que alcohol y fornicación, fíjate, piensa, medita bien en este que lo vi como un proverbio, dejan sin cordura a las personas. El alcohol y los pecados sexuales no dejan pensar bien. Vuelven a las personas imprudentes, torpes en el pensar. Los vicios y los pecados sexuales destruyen la voluntad de las personas. Los hacen esclavos del mal, esclavos del pecado. Atan a las personas, ¿no? Entonces, y ahí están. Oh, pues es que una cerveza no es mala, ¿no? Porque la Biblia, sí, ciertamente la Biblia dice que los borrachos, no, una cerveza, una copita de vino, pues realmente no. Sí, hay cierta sabiduría. Pero el que empezó con una cerveza no estaba pensando que 10 años después iba a ser alcohólico. Una pequeña cosa le llevó a otra, a otra, a otra. Un poco de permisividad y de repente terminó mal. Me encanta lo que estudiamos el domingo pasado, ¿no? Porque Pablo diciendo, yo peleé la buena batalla, yo terminé bien la carrera. Hey, tú que estás escuchando esto esta noche, no es como comienzas, es como terminas. Y recuerden esto, otra vez. Si tú te desvías un grado en el horizonte a larga distancia, estás desviado muchísimos grados. No vas a llegar al destino al que ibas. Una pequeña desviación te hace errar tremendamente a la distancia en el blanco. ¿Cuántas personas hemos visto en nuestros tiempos, en estos últimos años, apostatar de la fe? Personas que componían canciones y alabanzas, personas que dirigían alabanza, personas que escribían libros, personas que predicaban, personas que enseñaban a otros. Y una pequeña situación le llevó a otra, hasta que destruyeron muchas veces sus ministerios, sus familias y hasta su fe. Terminaron renegando de Dios. Y entonces aquí nos resuenan las palabras del apóstol Pablo que dice, hey, mire el que crea estar firme, que no caiga. Porque ¿quién está pensando en destruir una familia y un matrimonio? ¿Quién está pensando en destruir una iglesia, una congregación? ¿Quién está pensando en destruir su vida? Cayendo preso del alcohol, cayendo preso de un vicio. Y sabes, Juan 10:10 dice que el león no viene sino para robar, matar y destruir. El ladrón, no el león. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y cada uno en lo individual tiene que ver cómo está el conocimiento de Dios en su vida,
pero también cómo lo estamos transmitiendo a esta generación. Y yo estoy muy, muy empecinado en hablar a los padres, porque ahí comienza el problema. ¿Y cómo sabes si en la prepa no le están ofreciendo drogas a tus hijos y están consumiendo? Si nunca hablas con ellos, si jamás te involucras en su corazón. Y no importa, a lo mejor vienen el domingo a la iglesia y tú los traes a la iglesia. No vienen, los traes. Pero no han despertado en el temor de Dios, en el conocer a Dios. Lo mejor que puedes hacer por tu familia no es darle una casa, no es pagarle la universidad, no es darle las mejores vacaciones. No son cosas malas, ¿ah? No estoy diciendo que eso sea malo. Pero lo mejor que puedes hacer en tu familia es que conozcan a Dios y teman a Dios. Y te vas a hacer un bien a ti, a tu familia, a la iglesia y a la sociedad en la que nos encontramos. Bueno, para el verso 14 ya hasta el final, 15 al final, ya leímos el 14, hay una advertencia a no seguir el camino de los que no tienen el conocimiento de Dios. Y aquí es como un respiro, porque hay como un, ok, pero tienes oportunidad, ¿no? Aunque se lo está diciendo al reino del sur, al reino de Judá, también en la aplicación práctica para esta noche es la oportunidad que siempre hay de poder regresar a Dios. Dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Bueno, pues estas eran ciudades que en algún momento fueron ciudades donde se instruyó acerca de Dios, pero que ahora eran lugares corruptos donde se estaban instruyendo a seguir a dioses paganos. Y de hecho, Betabén tiene una connotación muy negativa ya en ese título que está añadido ahí. Y está entonces hablando del reino del sur y del reino del norte. Y dice, ok, como que Israel ya no tiene esperanza, pero al menos Judá todavía, ¿no? Dice el verso 16, porque como novilla indomita se apartó Israel. O sea, como una vaca rebelde, ¿no? Y ¿Y te fijaste el título que cambié? Una generación salvaje. Una generación salvaje. Una generación indomable. Porque como novilla indomita se apartó Israel. Los apacentará Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado, ahorita explico un poco eso, pero Efraín es dado a ídolos, déjalo. También era otra manera de expresarse de Israel como Efraín, porque era la tribu más grande, la más numerosa, vaya. No era extensión territorial, sino en número de personas, la tribu de Efraín era la más grande. Y dice el verso 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas. ¿Te fijas? Imagínate una ave atada en sus alas. No puede volar. No puede hacer nada. Es prisionera. Está perdida. Fornicaron. Bueno, dice, y de sus sacrificios serán avergonzados, ¿no? De todas esas prácticas idólatras, ¿no? Que realmente eran nefastas, ¿no? Y bueno, es un claro llamado a Judá a apartarse de lo que Israel estaba practicando, ¿no? Y entonces hace un contraste entre Israel y Judá. Y dice, como una vaca, como un toro indomable, como una vaca, como un toro rebelde, así fue Israel. ¿Acaso los apacentará Jehová como a corderos? ¿Qué hace un pastor con sus corderos y con sus ovejas? Los guía,
los protege, los alimenta. Entonces, vacas, ovejas. Las vacas no necesitan pastores, necesitan vaqueros. Las vacas se les pica con un aguijón, con un palo fuerte para que obedezcan. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Las vacas necesitan un vaquero, las ovejas necesitan un pastor. Y entonces dice, ellas son rebeldes y yo no puedo protegerlas, pero a las ovejas sí, a las ovejas se les protege, se les guía y se les alimenta. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y ya sabes todo lo que él hace con sus ovejas. Salmo 23. ¿No? Bien, pues solo nada más, otra vez, verso 18 habla de una actividad completamente corrompida, una práctica de la fornicación espiritual que no para, verso 18, autoridades completamente corruptas que amaron más el pecado, y hoy lo vemos en todas las instancias de autoridad que hay en el mundo, desde presidentes, gobernadores, en el mundo religioso, en todos lados, amaron más lo que avergüenza. Por todos lados ves la condición de lo que estaba viviendo Israel. Y entonces el viento los ató en sus alas. O sea, el viento, imagínate, qué capacidad tiene el viento de atar. Y sin embargo, algo así los dejó incapaces. Y el final es vergüenza, ¿no? Quiero insistir ya nada más para que oremos y en esta clausura que Judá es llamada a no practicar lo mismo que Israel, ¿no? Y cada uno de nosotros, iglesia, hijos de Dios, somos llamados a salirnos de la corrupción del mundo, a no consumir lo que los demás consumen. Date cuenta la peligrosidad y la asociación que hay entre la idolatría y la fornicación. Cuando alguien, por ejemplo, consume pornografía, está asistiendo a un culto satánico, a la adoración del mismo diablo que está atando sus alas para que después sea expuesta a la vergüenza. ¡Wow! No es algo extraño lo que estoy diciendo. Cuando alguien ama el dinero, está dejando que espinos crezcan sobre su fe y ahoguen la palabra de Dios. Cuando uno se avergüenza de Cristo, está dejando que el diablo venga y se coma la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Hoy, ante estos pasajes, tenemos dos opciones. O somos de Dios o no somos de Dios. O vivimos para Dios o vivimos para los dioses falsos. O somos vacas o somos ovejas. No. O somos trigo o somos cizaña. O somos hijos o no somos hijos. O creemos o no creemos.
una generación mega informada. La época en la que estamos viviendo es conocida como la era de la información. La época de las tecnologías, de las ITs. La época de la inteligencia artificial. La época de Google, de Wikipedia. La época de Facebook, de Instagram, de TikTok. La época de los blogs, de los podcasts, la época de los libros y de la imprenta, cuando el conocimiento ha sido difundido ampliamente por toda la tierra, el conocimiento del mal y el conocimiento del bien. Muchas de las personas que asisten a las congregaciones no les falta información, ni alguien que le venga y les diga qué hacer. Saben hacer lo bueno. Saben hacer lo bueno. Entonces lo que necesitamos es tomar una decisión firme de renunciar a todo aquello que nos pueda poner en una posición de adulterio espiritual. Cualquier situación de mentira, de chisme, de enojo, de malos hábitos, todo aquello que contamina el vaso, todo aquello que ensucia el instrumento. Entonces muchos son como Judá, llamados a arrepentirse y a clamar a Dios que les dé el poder para ejercer su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Un pueblo que decidió ignorar la voluntad de Dios. Una generación completa que no enseñó a temer a Dios. Dios promete juicio y son palabras fuertes. Y cerremos con esto. Pero Judá, por medio del sacrificio glorioso de Jesús, tuvo oportunidad de no seguir el camino de Israel y de terminar en donde está Israel, ni idea. No, solamente prevaleció Judá. Entonces, Judá tiene una oportunidad más de volver su corazón a Dios por falta de conocimiento. Dios Padre, bendito seas. Señor, está fuerte estos capítulos y continuarán por las próximas semanas que estemos revisando el profeta Oseas. Y sí, todas las palabras de los profetas eran fuertes, pero es tu amor. Estamos leyendo la carta de amor, Dios. Es tu carta de amor llamándonos, Señor, a ti, Señor, a reposar en ti, a escuchar tu voluntad, Señor. Entonces, Padre, tú aborreces el adulterio espiritual, Señor, y toda práctica, Señor, que desencadena en maldad, en mentiras, en guerras, en odios, en pleitos. Así justo como lo menciona este versículo 2, Señor, de este capítulo 4. Entonces, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada uno de los que hemos
puesto atención a tu palabra esta noche, Señor. Perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados, de los que somos plenamente conscientes, pero también de los que no nos hemos percatado y que están allí, Señor. Quizá queriendo atar nuestras alas como el viento a las alas de las aves, Señor. Para que de tal manera, Señor, que si tú nos das la facultad, Señor, podamos hacer tu voluntad, obedecerte a ti en todo. Guarda, Señor, nuestras vidas de lo que entra en nuestros corazones, de lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Y permítenos, danos la facultad del poder, Señor, de poder transmitir tu palabra, tu conocimiento y tu verdad y tu misericordia a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Hablarles de ti, de tu bondad, de tu amor, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Déjanos todos los días de nuestra vida mirar hacia la cruz y recordar lo que tú hiciste en ese lugar, Señor. Déjanos recordar día tras día lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, es nuestra petición. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor, para honra y para gloria tuya, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.